El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este llamado tan importante de un restaurar, ¿verdad? Es la restauración última, final, ¿verdad? Queridos amigos, que nosotros necesitamos en nuestra vida. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. E ñande yara a Pedro. Pero ñande Yeicuapona, ¿verdad? Que Pedro había negado a Jesús. Y por eso es que de nuevo lo vuelve a restaurar, le vuelve a restituir, entonces, queridos amigos, en este camino, ¿verdad? Y después de haber resucitado, dice Jesús, es que les invita, y después de haber comido ya, y después de comer, Jesús dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ya po mahina la ñandera pe, etamba ema ñande ñahendu, etamba ema oñembo ñande, ñande yara hobo teite mahina, ñandere yata mahina, lleva. Pero en este camino, queridos amigos, ahora nos pregunta y nos dice, ¿verdad? Él pregunta y quiere saber, ¿me amas más que estos? Y aquí viene la respuesta de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. A continuar y lleva entonces, si me ama verdaderamente de para que el redil, para que el rebaño pueda estar bien, pueda estar seguro, en manos seguras. Porque el pastor, el que asegura que el redil, que las ovejas puedan llevar una vida de acuerdo su condición, ¿verdad? Entonces, y todo lo necesario. Cuidar del lobo. Y luego volvió a decir por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí, ciertamente que todo es en una conversación tan fácil, entonces uno recibe esa pregunta y dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Y Jesús vuelve a insistir. Entonces la comida entonces aquí de los fieles, de los cristianos, cristiano comprometido. Reikuahina lleva baebalare yapona opearela yerurende a ende reike hanguasha pe ne apitu yenda haiku una vente superficial mi a regendu a ere bueno tayapomba ayapota pea pero pe interesa ayer y capture yapo are yapo parire pero pe interesará y arequín o asunte. El Señor vuelve a insistir. Pedro, verdaderamente me amas. Así, Señor, ¿y cuál arroja lleva? Entonces, ñangare comina de la iglesia, ñangare comina de tus hermanos, de tus ovejas. Entonces le preguntó ahora por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Aquí, queridos amigos, se vuelve a insistir, se vuelve a pedir. El número 3 en la Biblia significa siempre insistencia, ¿verdad?
significa perfección, significa que estamos colmados de algo, ¿verdad? Entonces, por tercera o por Simón, hijo de Juan, me quieres. Y es por eso que Pedro aquí se entristece, porque es ya medio, entre comillas, ya ya medio ya violento, manía. Ya es por donde me ya es por la mano de las agujas, los aljunios. Es por donde llegué, los aljubas añetetea lleva. Y entonces se entristece que por tercera vez le está preguntando, porque eso pues, es casi como decir, no tengo tanta confianza en lo que vos me estás diciendo. Pero al decir la paciente a mis ovejas, quiere decir, bueno, ya se no hay nada, y con la ya poa, ¿verdad? Porque la tercera vez que me está diciendo y me pide que apaciente a las ovejas. Y aquí, queridos amigos, Pedro que responde, Señor, tú lo sabes todo. Pidamos también esta gracia, queridos amigos, porque en la medida en que nosotros amamos, también después viene nuestro final. Por eso dice, te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Cuando uno ama a alguien, queridos amigos, es capaz de entregarse totalmente, de entregarse por su comunidad, de entregarse por su iglesia, de entregarse por Dios. Que así sea. Que así sea.